Buenas tardes, docente. Soy la alumna Olga Dávila Tanta. Es con respecto a la reforma agraria, la que tuvo mayor incidencia fue el del general de Juan Velasco Alvarado, el del año 1968 a 1980, la cual tuvo una trayectoria muy desastrosa para el país, porque se trató de un gobierno dictatorial y, bueno, autodenominado gobierno revolucionario de la Fuerza Armada. eh, su, su estatización trajo como consecuencia que repartió las tierras a los campesinos, los cuales los tenían, bueno, eran unos terrenos que eran propiedad de los capitalistas, de los feudales, hacendados, como se dice. Entonces, esto trae también la expropiación de las empresas que lo tenían los extranjeros, que quienes controlaban la producción y la exportación de petróleo, cobre, zinc, metales de gran demanda en el mercado mundial. Y también la International Petroleum Company de Cerro de Pasco, la Cerro de Pasco Corporation, la empresa minera Marcona Mining, unas empresas estratégicas que daban como, bueno, un apoyo económico a nuestro país, ¿no? También producimos cemento, así como la generación de servicios en electricidad, que fueron expropiadas y convertidas en estatales. Su factor importante fue la tierra, de 1969, la cual la reforma agraria se volvió más radical, es la reforma agraria más radical del continente, ya que la comunidad creó la comunidad industrial, comunidad laboral, y también mediante la cual los trabajadores deberían percibir un 10% de sus utilidades o ganancias de sus empresas, garantizando la presencia de trabajadores en los directorios de las firmas, política económica, que trató de proteger la industria nacional mediante la protección arancelaria, que grababa fuertes impuestos a los productos importados competitivos de la industria interna, que implantó severos controles a precios sobre los bienes alimenticios y otros rubros de la canasta familiar. El gobierno militar no se limitó a las reformas agrarias, sino que también se extendió una política nacionalista en ámbitos como las relaciones sociales y culturales. Mediante ello, las reformas agrarias, cuyo símbolo más visible fue el uniforme único, la oficialización de quechua como lengua nacional, la controvertida expropiación de los diarios como el Peruano, el Comercio, estaciones de radio, televisión de alcance nacional. De esta manera, podemos ver también que que a las mujeres se les trataba como una serie las mujeres eran marginadas, ¿no? En esta época, en la mujer campesina, a las cuales los excluían porque no llegaban a una meta como un hombre, no podían trabajar a la altura del campesino. Entonces, también, además, eran subyugadas en su vida íntima y, bueno, y también era en la vida íntima cotidiana y le imponían un patrón ideológico. Según estos objetivos de esos problemas indígenas, tenemos a una autora, ¿no? Un autor que es Juan Martín Sánchez, que dice que el experto la inclusión del indio implicaba no solo alterar la relación de producción del campo, sino también terminar con la exclusión del discurso histórico-cultural y darle un acceso a la vida política. Eso lo dice el 2002. También en los resultados tenemos a Adolfo Figueroa, sostiene que el 14% de familias, de estas familias se vieron beneficiadas con la transferencia de dichos terrenos. Juan Velasco Alvarado, cuando aplica su reforma agraria, dice: los grandes objetivos de la revolución son superar el subdesarrollo y conquistar la independencia económica del Perú. Su fuerza viene del pueblo cuya causa defendemos, de ese nacionalismo profundo que da impulso a las grandes realizaciones colectivas. Eso lo dice el 3 de octubre de 1969, cuando da el golpe de Estado. En el gobierno militar, que se erigió como un continuador de la liberación
se da como un gobierno militar se erigió como un continuador de la liberación contra el imperialismo empresario, primigenialmente por su héroe. En el sector agrario, desde ese punto de vista, era un profundo cambio, pues estaba distribuido en haciendas a las cuales la gente estaba acostumbrada a tener un jefe, ¿no? Pero viendo todo eso, Juan Velasco Alvarado agarra y quita el abuso de los trabajadores, el abuso de los hacendados y se los da a los que trabajaban con ellos. El funcionamiento descansó en las cooperativas, haciendas, que siguieron una política autogestionaria, las cuales siguieron dos formas de adjudicaciones, en cooperativas y las sociedades agrícolas de la interés social, que era la SAIS-Cahuide. Lamentablemente, la reforma agraria tuvo un fracaso inexorable. Entre los factores que se llevaron al declive se lleva la exigua experiencia de la gestión de los campesinos, el endémico surgimiento de la corrupción, la poca importancia por la adquisición de la tecnología y el poco conocimiento para obtener un funcionamiento bancario. Asimismo, las críticas más duras se consideró que no hubo un real cambio de la estructura productiva, sino más bien esto se reemplazó por la cúpula de dueños de hacendados a un grupo de dirigentes. En síntesis, en este pasaje de nuestra historia podemos decir que fue un fracaso económico, que se rescata la reivindicación y el anhelo de la justicia. Cauce por donde vino la revolución y vino el anhelo de la revolución, y la reforma agraria no solo limitó las tierras sin confines, sino también las anacrónicas prácticas de abuso desmedido de un pleno siglo XX que conservaron el modus vivendi de un indígena humillado y desamparado. Más allá de este hecho, también podemos decir que era innegable que las circunstancias internacionales no fueron favorables para los intereses del gobierno militar. La reforma pecó de la obsesiva y un aspecto social de represiva. Con la economía de mercado traicionó la confianza de los inversionistas y se dio paso a una economía mayormente planificada. A grandes rasgos, la reforma agraria fue la política más característica del gobierno militar, la cual se tradujo en el mayor plan de redistribución forzada de capitales a favor del campesinado. La reforma agraria fue la respuesta a las promesas incumplidas de los gobiernos anteriores en el contexto de un Perú aún dividido, con la escasa presencia estatal de la cual distraída, todo por el boom del guano, compartió su atención con la costa para dar el paso a una economía no diversificada. Gracias.